Qué bendición, qué alegría es que podamos estar de nuevo juntos virtualmente para la celebración del Día de Resurrección. Y como pastor y como servidor de ustedes, pues para mí siempre la palabra tiene un lugar central, máximo en un día o máxime en un día como hoy, Día de Resurrección, Domingo de Resurrección. La noticia corre, el mundo debe alegrarse en medio de la circunstancia. La resurrección lo que está indicando es que hay esperanza, tenemos fe, hay oportunidad de vida. Lo que parece imposible no es imposible. En Cristo Jesús todo, realmente todo es posible. Quiero decir que durante estas semanas que hemos estado separados físicamente, hemos tenido por otro lado una gran unidad espiritualmente. Quienes nos están siguiendo a través de Frecuencias SI, eventualmente en YouTube y otros medios como el Telegram, nos hemos sentido pues en general muy acompañados, muy acuerpados, y creo, hermanos, sinceramente, que ha sido un tiempo realmente especial lo que Dios nos ha permitido vivir y lo que yo espero que nos podamos experimentar o que podamos vivir en los próximos días hasta que esta situación se termine o se dé por concluida. Va a ser todavía tiempo el que nos va a tardar en esto y no tengamos ningún temor de que sea así. Estamos confiando en la mano provisora de Dios, estamos confiando en la mano protectora de Dios, estamos confiando en la mano que consuela de Dios, estamos confiando en la mano que une de Dios a nuestra vida y por supuesto nuestra familia. Yo espero que estemos bien en la medida de las posibilidades y que nos gocemos en medio de las circunstancias como corresponde a gente que vive agradecida con el Señor y que confía plenamente en Él. Quiero esta mañana levantar una pregunta que está en un texto bíblico que siempre me ha parecido una pregunta de gran trascendencia porque mantiene una actualidad, no importa en qué contexto de la historia y en qué momento de la historia esto se dé, en qué lugar se dé, ya sea en un lugar de la ciudad o en el campo, en un continente o en otro. ¿Por qué lloras? Es la pregunta que Jesús le hace a una mujer. Fue la primera pregunta que él hizo el día que él resucita el domingo en la mañana. Y el texto que voy a aludir es de San Juan, el capítulo 20, los versos 10 al 16. Voy a leer en la nueva, en la Reina Valera, pero la contemporánea, la versión contemporánea. Dice el texto de la siguiente manera. Y los discípulos, versículo 10 del capítulo 20 de Juan, los discípulos volvieron a sus casas. Pero María estaba afuera, se refiere a María Magdalena, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, a los extremos. Y le dijeron, mujer, mira la pregunta primero por parte de los ángeles, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, la segunda vez, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, es decir, la persona que se encargaba de una especie de horticultura que había allí, ella pensando en esto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Bendito es el nombre del Señor. Señor, ilumina nuestros corazones y nuestra mente para que esta palabra sea justamente la palabra sazonada que venga al corazón de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros oyentes, de las personas que nos están siguiendo en esta ocasión. Y en estas circunstancias en las que vivimos, la pregunta tiene respuestas muy variadas, pero tú, Señor, quieres reenfocarnos y esperamos, Señor, tu bendición. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén.
El llanto suele ser una respuesta voluntaria a una situación emocionalmente dolorosa o angustiosa. Quiero volver otra vez a indicar esto. El llanto suele ser una respuesta voluntaria a una situación emocionalmente dolorosa o angustiosa. Y muy seguramente más de una persona que me escucha en esta mañana ha de estar en un escenario de dolor o de angustia o de profunda inquietud y, por qué no decir, hasta de miedo, porque las circunstancias dan para eso. Pero déjeme afirmar algo de entrada aquí. Dios está sinceramente, óigame bien, Dios está sinceramente interesado en nuestros motivos de llanto, en el por qué lloramos, cualesquiera que estos motivos pudieran ser. Jesús está preguntando, al preguntarle a María Magdalena, nos pregunta a nosotros por las razones por las cuales una persona llora. Y la experiencia de María Magdalena entresaca al menos 4 razones por las que lloramos usualmente y quiero enfocarlas. En primer lugar, lloramos por nuestras pérdidas, es muy natural. Mire usted el versículo 13, ójelo por favor allí en la Biblia, no se distraiga en otra cosa dentro de la casa, no esté combinando este momento de comida espiritual, que yo espero que lo sea así, con otra cosa. Manténgase en la palabra. Vaya ahí a la escritura, búsquelo en su dispositivo o en su Biblia. Versículo 13, la parte B. Mire lo que dice allí, la respuesta primera que le da María Magdalena a los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor. Sintió una profunda pérdida, una impotencia frente al hecho de no encontrarlo. Se habla aquí, obviamente, de que María está experimentando la pérdida de Jesús, a quien ella amaba profundamente. Una pérdida es la separación o distanciamiento, oiga bien, separación o distanciamiento de algo que es parte de uno. A veces esas pérdidas son permanentes y en otras son apenas circunstanciales o temporales. En toda pérdida hay algo que queda vacío. Pierdes un ser querido, es normal que haya un vacío. Lo complicado es que los seres humanos somos dados a tratar de llenar esos vacíos que nos dejan las personas más amadas con cosas o con otras personas, y eso no siempre resulta. Yo diría, las más de las veces no resulta. Uno tiene que aprender a elaborar las pérdidas en la vida. Y tiene que ver con algo que significa dejar ir. Este sentido de apego que desarrollamos en la vida desde pequeños por cierto tipo de conducta que nos aparece cuando somos niños frente a adversidades y carencias, este apego, este sentido de arraigo, este sentido de apropiarnos de algo y no querer dejarlo ir, se vuelve muy duro, se vuelve muy difícil de manejar cuando tenemos la pérdida de un ser querido o de un objeto que queremos, de una propiedad o de una relación de amistad o de un trabajo que hemos tenido por largo tiempo o de un estatus de vida, en fin, de tantas cosas en las que uno puede vivir la experiencia de las pérdidas. En toda pérdida, insisto, hay algo que queda vacío y se necesita recomponer. Y la única manera es mediante un duelo. Existen diversas causas para pérdidas dolorosas y quiero señalar las más típicas. Uno es la pérdida de un ser querido. Jacob lloró a José al darlo por muerto. Ustedes recuerdan allá en el texto de Génesis 37, 34 en adelante, cuando los demás hijos que habían vendido a José a unos esclavistas, pero que le dijeron a su padre que habían encontrado apenas pues allí el manto ensangrentado y que parecía obvio que había sido devorado por algún animal. El texto dice que Jacob lloró a su hijo amado, y es normal, es natural que las pérdidas de seres queridos duelan profundamente. A veces demora tiempo hasta que eso vaya causando de alguna manera una recomposición en la vida, no que no se deje de estar recordando y añorando, pero sí hay que darle paso a que el tiempo
vaya también reestructurando nuestra memoria y podamos vivir agradecidos con el que ya no tenemos, pero que sabemos sobre todo que está en el Señor, si esa es nuestra esperanza y seguridad. La segunda causa de pérdida es la pérdida de dignidad personal. Se cuenta en 2 Samuel 13:19 que Tamar, una chica hija del rey David, fue abusada por un medio hermano de Tamar. Ese abuso de un medio hermano sexualmente la violó, la agredió, la violentó, la humilló, y una vez que le rompió su virginidad y la dejó en esa condición emocionalmente destruida, la echó fuera. Esa situación dolorosa implica no solamente el dolor de la pérdida de la virginidad, que en aquel entonces sobre todo era muy valorada y que tenía un gran sentido bíblico y teológico para hacerlo, sino que además hay una pérdida de la dignidad personal. Esa chica quedó por los suelos en su dignidad, se sentía que no tendría más oportunidad en la vida, como tantas mujeres que han sido violadas, agredidas, llevadas sexualmente a la cama de manera obligada, aún por sus propios maridos, mujeres que han perdido la dignidad personal. Y cuando se pierde la dignidad personal, eso duele y provoca que uno llore. Mire, uno pierde la dignidad personal incluso en su vida laboral. La pierde en sus relaciones de vecindad. La pierde incluso, y muy lamentablemente, hay quienes pierden la dignidad en el ámbito de la misma congregación o de la misma iglesia, por diferentes razones, haya o no participado del hecho que lo provoca. Ahora, aquí estamos frente entonces a dos causas de pérdidas muy dolorosas que producen llanto: el ser querido que se nos va y la dignidad personal. También está la pérdida de un bien preciado. En Job, en capítulo 1, versículo 20 y capítulo 2, versículo 12, ustedes saben la historia de Job. Perdió absolutamente todo. No solamente perdió su ganado, perdió sus empleados, perdió sus camellos, perdió sus bienes, perdió dolorosísimamente todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas. En poco tiempo, uno tras otro, como si hubiese pasado un vendaval por su vida y se llevara absolutamente todo. Y todos aquellos bienes que él poseía, que lo hacían ser el hombre más distinguido de su época y de la ciudad o del país donde él habitó. Job ve allí en sus bienes que se han ido algún motivo de gran dolor. Él se rasga su ropa, él entra en una situación de ayuno, de no querer comer, él tira ceniza sobre su cuerpo y vive en un momento de gran dolor y de llanto. Ante ese escenario, sus amigos incluso permanecen en silencio porque no saben qué decir. Ya después viene una retahíla de argumentos que más bien enojan al corazón de Dios por parte de estos 3 amigos especialmente. Y hay una cuarta causa de pérdida, la pérdida de una buena relación. Ustedes recuerdan en Ruth, el capítulo 1, versículo 14, cuando Noemi pierde a su marido porque muere, una pérdida. Luego también Ruth y su otra concuña pierden a sus maridos. Y Noemi decide regresar a su tierra, y las otras 2 están en la situación de tener que elegir qué hacer. ¿Vamos con Ruth o nos devolvemos a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestra gente? Noemi, con el dolor que le podía causar a ellas, le dijo: yo me voy, no tienen que venir conmigo. Sin embargo, Ruth fue con ella, pero la otra no fue con ella. Y se rompió vínculos entre personas allí. Cito ese texto como una forma de describir lo que con otros casos en la Biblia se da, relaciones que se rompen, que produce un gran dolor. En esta situación en la que estamos, podríamos vernos en los 4 escenarios. 1, perdiendo algún ser querido, una persona significativa. 2, perder
estatus, algo ligado a nuestra dignidad, a nuestra condición de vida. Perder bienes, vernos empobrecidos porque de verdad que las circunstancias dan para ello. Y perder buenas relaciones porque en estas circunstancias es cuando uno sabe quiénes son sus verdaderos amigos y quiénes no. Ahora, frente a las pérdidas hay enfoques cerrados, es decir, formas de acercarnos de manera errada a la pérdida. María Magdalena, solo era capaz de imaginar a Jesús como un cadáver, nunca lo percibió de otra manera. Pese a que había escuchado a Jesús decir que él iba a morir y que resucitaría el tercer día, María no era capaz de imaginar a Jesús sino como un cadáver. Y claro, vino para ver un cadáver y no lo encontró. Pero si por lo menos el cadáver hubiera encontrado, algo de consuelo hubiese tenido. Pero ella no esperaba que Jesús resucitara y lo primero que dice es que alguien lo ha tomado, que alguien se lo ha llevado. María se resistía al desprendimiento. Miren ustedes que Jesús muere hacia el atardecer del día viernes. Tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya él está muerto, mientras que lo bajan, buscan dónde sepultarlo y lo sepultan antes de las 6 porque comenzaba el sabbat a las 6 de la tarde del viernes. Ella tiene que estar ya en la casa. Hay que esperar allí todo el sabbat hasta las 6 de la tarde del sábado, pero ya es de noche. No se puede ir a un lugar donde se haga sepultura a alguien a esa hora. Pero ¿qué sucede? Ella muy temprano está allí, tan temprano como la hora de la resurrección de Jesús. Digamos que resucitó al alba, dice el texto, entre 5 y 5 y media de la mañana. María muy probablemente estaba antes de las 7 de la mañana allí. ¿Y eso qué indica? Una dificultad de ella de desprenderse de su querido maestro. Y María, yo digo que observa todo este escenario, lo observa con desesperanza. No tiene esperanza, no hay en ella tampoco fe, no hay en ella la ilusión ni siquiera de recordar todo lo que Jesús había hecho milagroso como para aplicárselo él a sí mismo y que pudiera estar ahí de pie. Ella vino para ver un cadáver y no lo encontró. Quiero decirte que el Señor resucitado esta mañana está listo para abrazar, para fortalecer y para animar a todo aquel que esté viviendo una pérdida de alguna manera, trátese de lo que se trate. Puede ser que no tengas capacidad para imaginar un mejor escenario de lo que estás imaginando como cosa peor, como cosa envolvente y trágica. Puede ser que te esté costando resistirte o te estés resistiendo más bien a desprenderte de algo ligado a tu trabajo o a tus bienes económicos. Puede ser que estés observando todo esto con desesperanza, con desaliento, con incertidumbre. El Señor está aquí, Él ha resucitado. No le tengamos temor a lo que Dios aleja de nosotros cuando tenga que alejarlo. Aun cuando nos parezca muy doloroso, Dios tiene un plan seguro. Dios no nos quita nada sin antes haber diseñado cómo proveernos lo que nos dé fortaleza y firmeza de carácter. Dios estuvo aquí y estará más allá de donde nosotros vamos. Él ya estuvo allí para venir a nosotros y decirnos: ten confianza que lo que hoy valoras como una pérdida, mañana encontrarás el sentido de ello. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Así que estoy haciendo la pregunta, o más bien explicando las razones por las que el ser humano llora. Y la primera razón es: lloramos por nuestras pérdidas. La segunda es: lloramos por autolimitación, por limitaciones propias. Y esto tiene que ver con el versículo 13, de nuevo, la parte B, donde dice, allí dice: se han llevado al maestro y no sé dónde están, dónde lo han puesto, dónde lo tienen. Y no sé dónde. Esta frase representa, y no sé, el estado emocional al que llegamos cuando nos sentimos autolimitados. Claro, lo decimos de muchas maneras. Podemos decir: no sé, no tengo, no puedo. Esas cosas las hacemos como autolimitaciones. Las personas solemos llorar por lo que no podemos lograr.
Entonces lloramos por lo que no podemos resolver. Eso nos causa llanto. Lloramos por lo que no podemos evitar. Y lloramos por lo que no podemos soportar. Así que 4 cosas por las que lloramos que tienen que ver con autolimitaciones, con limitaciones que el ser humano tiene, a veces muy común entre todos y a veces muy particulares. No podemos lograr cosas, entonces eso nos produce un gran dolor. No, por ejemplo, no podemos hacer que una persona nos ame. No podemos hacer que una persona sea dócil y obediente, un hijo, por ejemplo. No podemos lograr de ninguna manera quizás una meta que hemos estado persiguiendo de carácter económico, académico o intelectual. Lloramos porque no podemos resolver algo, un problema que tenemos, una situación financiera que se nos viene encima. Lloramos porque no podemos evitar que algo nos golpee o que algo golpee a un ser querido. Lloramos porque no podemos soportar una carga o soportar una injuria o una calumnia o una acusación o un peso que se nos tira encima. María lloraba la impotencia de no saber, no sé dónde la han puesto. Yo recuerdo hace un tiempo que un joven desapareció en una montaña y pasaron días y semanas, y recuerdo a la madre llorar en las cámaras de televisión y decir algo como esto: lo que más me duele es no saber dónde está. Ya ni siquiera estaba pensando en si estaba vivo, sino dónde estaba su cuerpo, no saber dónde. Nuestras limitaciones personales, hermanos y hermanas, suelen producir un gran sufrimiento de impotencia, porque eso es lo que sentimos cuando nos enfrentamos a una limitación propia. No llores por algo que aún no ha llegado. Ese es mi consejo, no llores por algo que no ha llegado. Hay gente que está llorando un contagio que no le ha llegado. Y hay gente que probablemente está llorando una muerte que no le ha llegado. Hay gente que está llorando un desempleo que todavía no sabe si lo vivirá o no. Hay gente que está llorando una condición económica inferior si todavía no ha llegado. Necesitamos llegar allí. Yo siempre lo digo, hay gente que tiene la tendencia de cruzar un puente sin haber llegado al río. No llores por algo en el que sientes que no puedes, porque todos tenemos algo que no podemos. Aun cuando no sabes si puedes, a veces estás llorando creyendo que no puedes. Yo he visto a gente sacar fuerza de debilidad. Una vez me impresionó muchísimo esta escena. Había un muchacho debajo de un auto cambiando una llanta o algo, reparando una llanta, y se sacó lo que estaba, el soporte que tenía se sacó y se vino el carro, y él no quedó completamente, digamos, en la parte más de mayor presión, pero quedó prensado de alguna manera. Y yo vi a su flaquita esposa, pequeña, agarrar con una fuerza ese carro y levantar lo suficiente para que el muchacho pudiera salir. Yo digo, ¿de dónde salió esa fortaleza? Yo no estaba allí, lo vi por creo que fue un video o una fotografía que explicaba este fenómeno o este hecho. No llores sabiendo que el que todo lo puede está a tu lado. No llores sabiendo que el Señor está a tu lado. ¿Cómo es que si sabes que Él todo lo puede, llora por lo que no puedes? Él ha resucitado. La vida ha vencido a la muerte. La desesperanza quedó vencida por la esperanza. Así que si Él resucitó, es para decirte que tus autolimitaciones, cuando llegues al tope de ellas, de allí para adelante, Dios puede continuar y hacer que eso que no puedes, que no sabes, que no logras, que no puedes evitar, que no puedes soportar, Dios sí lo puede hacer contigo. La tercera razón por la que lloramos es que lloramos por no visualizar a Dios en la adversidad. Mire usted el versículo 14 de Juan 20. Dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Tal era su dolor y su angustia que María Magdalena vuelve a ver y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Ella está allí de cuclillas, reclinada, viendo hacia la sepultura y de espaldas a Jesús. ¿Por qué María no lo reconoció? Por eso mismo, porque estaba mirando en la dirección equivocada. Ella estaba de cara al sepulcro y de espaldas a Jesús.
Este es el punto. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma posición? Estamos observando la dificultad, estamos observando lo que no hay, estamos observando lo que se ha perdido y tenemos de espaldas a aquel que todo lo puede y que podría darnos la fuerza y la esperanza y el aliento y la salida a nuestras circunstancias. Cuando uno sufre, pierde las dimensiones de sus propias posibilidades. Usted ve ahí el versículo 15, la parte 6, notará que hay una incidencia en lo que estoy diciendo. Y vuelvo a repetirlo, cuando uno sufre, pierde las dimensiones de sus propias posibilidades. Hermanos, no ver a Dios haciendo algo que uno quiere suele traer un sentimiento de desolación. Señor, pero si estoy pidiéndote y no sucede. Señor, pero si yo estaba clamando y no sucede. Señor, pero si yo he esperado y no sucede. Esa es la realidad. A nosotros los seres humanos nos cuesta demasiado, pero mucho, por no tener un sentimiento de desolación cuando no vemos a Dios hacer como nosotros queremos. Ten fe de que Dios está obrando con lo tuyo y entre los tuyos, aunque tú no lo percibas aún. En medio de todo eso, Dios está haciendo las cosas. Yo quiero decir que de esta situación pandémica que vivimos, yo así lo afirmo, voy a salir mejor. Vamos como congregación a salir mejor. Vamos a ser mejores en todo. Vamos a ser más nobles. Vamos a ser gente con dones personales mejores. Vamos a tratar la vida de una manera distinta. Y sobre todo, nuestra vida de consagración va a ser mayor. Así lo declaro. Además de bienestar. Además de bienestar. Aunque no puedas entender el mover de Dios en medio de esta pandemia, créeme, Dios está allí. Nada escapa a la soberanía de Dios. Él está en esta situación y por encima de esta situación. Y su promesa y sobre todo la fuerza del mensaje de resurrección me hace decir con firmeza, yo sé que en medio de esta adversidad Dios está, aunque a veces viendo para otro lado no lo observo. La cuarta razón por la que lloramos y final es que lloramos hasta encontrar lo que buscamos. Cuando uno está buscando algo y no lo encuentra, algo valioso me refiero, le puede resultar sumamente doloroso y puede uno llorar. Dios sabe que detrás de cada llanto hay una búsqueda y una necesidad. Encontramos respuestas a veces erradas cuando lo que buscamos responde a preguntas erradas. Si te preguntas qué buscas, hallarás la respuesta en cosas y oportunidades. Si te preguntas, insisto, ¿qué buscas? Si la pregunta es ¿qué buscas?, hallarás la respuesta en cosas y en oportunidades. Si te preguntas ¿cómo buscas?, hallarás la respuesta por los métodos y las actividades. Si te preguntas ¿dónde buscas?, procurarás lugares y sitios. Quiero que usted observe lo que estoy diciendo. Si la pregunta que Dios te hace es ¿qué buscas?, probablemente le vas a salir con una respuesta amparada en cuestiones de cosas y oportunidades. Si le preguntas, o si él te pregunta ¿cómo buscas?, tú le vas a dar métodos y actividades. Y si te pregunta ¿dónde buscas?, le vas a hablar de lugares y sitios. Pero si usted ve bien la pregunta que le hace, dos preguntas le hace el maestro. Le dice en el versículo 13, ¿por qué lloras? Y le pregunta, ¿a quién buscas? Y ese es el punto. ¿A quién buscas? Jesús es la respuesta a nuestro llanto. ¿Qué buscas en estas circunstancias difíciles? ¿Cómo buscas en estas circunstancias difíciles? ¿Dónde buscas en estas circunstancias difíciles? Encontrarás entonces cosas, oportunidades, métodos, actividades, lugares y sitios. Pero la pregunta debe ser, ¿a quién buscas en esta dificultad? María no lo podía entender. Jesús tuvo que pronunciar su nombre para que ella entendiera que cuando uno lo busca a Él, cuando uno está buscándolo a Él, Él pronunciará su nombre, o tu nombre, o mi nombre, y entonces nos daremos cuenta que el Señor ha estado allí, que nos vio
inclinarnos hasta el suelo y llorar amargamente por no encontrar lo que buscábamos en aquel sepulcro de nuestra vida, o ahí donde hemos dejado alguna cosa perdida, o donde hemos tenido una autolimitación, o donde tenemos o pasamos por una gran adversidad. Jesús es la respuesta a nuestro llanto. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted a quién busca en esta situación? ¿Busca al vecino? ¿Busca qué sé yo, al médico? ¿Busca, es decir, a otras personas? ¿Qué busca? ¿El noticiero? ¿A quién busca usted en estas circunstancias? Yo te llamo en esta hora que busques a Jesús, el Jesús resucitado, el que está allí, el que siempre dijo que estaría, y se lo dijo a María tanto como a los otros discípulos, pero cuando llegó la hora de comprender y de aceptar que Él resucitaba y que estaba resurrecto, ellos no estaban preparados para esa verdad, pese a haberla escuchado 4 veces al menos. Queridos hermanos y hermanas, esta es una semana no para buscar cosas, ni para buscar métodos, ni para buscar nada de eso. Esta es una semana para buscar al Señor, para buscar a Jesús que ha resucitado, a Jesús que está vivo y Él es poderoso, a Jesús que todo absolutamente lo puede. Que tu carga, que tus pérdidas, que tu adversidad, que tus limitaciones, todas puestas en las manos de Dios, dan un vuelco distinto, porque la resurrección marca con vida lo que parece muerto, porque la resurrección marca con alegría lo que parece tristeza, porque la resurrección marca con esperanza lo que ha caído en desesperación. Bendito el nombre de Jesús. Ahora yo te invito a que le digas, Señor, es a ti a quien yo busco. Es a ti a quien yo busco. Incline su rostro allí y dígale, Señor, no hay nada, ni nadie, no hay un lugar, no hay un método, no hay una actividad, no hay un objeto que llene mi vida como tú la puedes llenar y que sea la respuesta a mis necesidades. Señor, tú eres el que suples lo que tengo por pérdida, y tú eres el que suples lo que tengo por autolimitación, y tú eres el que suples lo que yo tengo por adversidad, y tú eres el que suples cuando yo miro en una dirección incorrecta y tú, oh Dios, estás en otra dirección. Tú suples a cada una de nuestras cosas y de las circunstancias de nuestra vida. Pero hoy, Señor Jesús, te buscamos a ti, a la relación entre tú y yo, a esa relación viva y estrecha, porque esta pandemia tiene que terminar poniéndonos los pies en la tierra para saber que este no es tiempo para andar en cualquier tipo de cosa y de negocio. Este es tiempo para simplemente esperar a que tú te acerques a nosotros y te podamos ver vivo, poderoso y activo a favor de todos tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro que es el bien y la misericordia lo que sigue a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén.